Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 al versículo número 4. ¿Lo tenemos? Lo voy a leer en la versión, ayer utilicé la traducción al lenguaje actual, hoy vamos a utilizar la Reina Valera de 1960, amén. Y dice en el nombre de Cristo Jesús así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Hasta ahí. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. El tema en esta mañana se titula la manera correcta de ofrendar. Amén. Pues es un tema bastante que a veces cuando se habla de diezmos, primicias, siempre la mayoría de personas o de congregantes piensa, es que iba a predicar el hermano porque pues no ofrendamos, ¿no? Porque ofrendamos muy poco. No sé si usted no piensa así, que bueno, gloria a Dios y es de bendición, pero no se imagina la cantidad de hermanos y de hermanas que me llegué a encontrar en el caminar, que exactamente me decían eso, decía, es que hoy el pastor predicó porque no está recibiendo grandes cantidades de ofrenda, porque ha bajado la ofrenda. Y es algo complicado el poder hablar de la ofrenda, porque todo lo que es concierne, todo lo que es respecto al dinero, hermanas, es muy delicado, sumamente delicado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas vamos a ver que la ofrenda es algo que Dios nos ha permitido tener, pero que podemos decir que hemos ganado por medio de nuestro esfuerzo. Es decir, cada vez que ofrendamos, le estamos dando al Señor parte de nuestro esfuerzo para la obra. ¿Por qué? Porque a lo mejor dice usted, yo no tengo dinero. Bueno, pero en vez de esforzarse a lo mejor en un trabajo secular, está sirviendo en la iglesia. Eso es lo que acontecía. Cuando yo inicié en el ministerio hace años, yo no tenía fuente de ingresos. Era muy difícil, mi fuente de ingresos era muy poca. Era que será 50, 70 pesos, que era lo que a veces mi papá me daba cuando iba a ayudarle a la chinampa, y eso a veces, que eran 50, 60, 70 pesos. Y me gastaba de pasajes a la semana, pues más de eso. A veces los mismos hermanas o las mismas hermanas eran los que y las que me apoyaban y me daban a veces para mi pasaje o me daban raite. Pero entonces yo me sentía mal. ¿Por qué? Porque siempre sacaban lo de Malaquías. Si usted alguna vez le han hablado o ha visto una predicación sobre ofrendas y diezmos, siempre le van a andar sacando Malaquías, que dice, así dice el Señor, trae los diezmos al altar y verán. O sea, habla de que según nosotros le hemos robado al Señor. Y siempre es más, cuando a veces se levanta la ofrenda, hay iglesias que directamente les ponen el versículo de Malaquías, lo cual no es malo, porque no es malo, al final de cuentas es la palabra de Dios, pero se usa con un fin distinto al que es para la obra, que es el incentivar. Y se hace como si prácticamente le estuviera vendiendo el evangelio, estuviera vendiendo mi tiempo, estuviera vendiendo algún producto cualquiera. Y es como si ya terminé de predicar, pues es como si ya les hubiera mostrado el producto, y ahora les digo, ahora me lo tienes que comprar. No, ni siquiera es opcional, porque cuando nos venden algo nos dicen, ¿lo quieres? Y nosotros decidimos si lo queremos o no lo queremos. Pero aquí en el evangelio, de cierta manera, como que nos obligan, entre comillas, a comprar, porque al poner el versículo te dicen, es que sí o sí tienes que dar tu diezmo, tienes que dar tu ofrenda. Y vamos a ver que la mayoría de iglesias cristianas, aún nosotros cuando iniciamos el ministerio, hablo de manera personal, hace años, yo mismo procedía de esta manera porque desconocía las Sagradas Escrituras, o nos dejábamos guiar, como siempre he dicho, por lo que cuenta el pastor. Siempre, por lo regular, los pastores, o al menos los pastores que me han tocado, donde yo nací, creo que nací en buena tierra, pero a pesar de eso, siempre era como de que se guiaban más por su testimonio que por las mismas escrituras.
Y vamos a ver por qué. Porque la mayoría de nosotros sabemos que en las iglesias, o si usted ya se congrega en otro lugar, levantan ofrenda que en cada servicio. Lo cual viene la pregunta, ¿es malo? No es malo. No es malo porque al final de cuentas a mí me ha tocado a veces que digo, traigo 5 pesos, ¿no? El día viernes. Digo, bueno, pues fue de bendición. De cierta manera digo, pues levanta la ofrenda, pues digo, bueno, aunque sea 5 pesos doy. Pero también de cierta manera viene como que ¿cómo se puede decir? Viene como la mala interpretación de las escrituras, porque esperamos que la misma ofrenda que se levanta el viernes, se levante el sábado, se levante el domingo, se levante el miércoles, etcétera, etcétera. Y todos nosotros a veces no sabemos cómo ofrendar, porque volvemos a lo mismo. No se nos ha enseñado o no lo hemos encontrado en las Sagradas Escrituras. Siempre se nos ha hablado que la manera de ofrendar es dar el diezmo. Lo cual, no sé si ya les he hablado del diezmo o no, pero cuando me tocó hablar del diezmo, les decía que el diezmo es bíblico. Sí es bíblico. Es bíblico y muchos marcan que el diezmo es parte de la ley. Sin embargo, Abraham diezmó, Jacob diezmó, y ellos no estaban, todavía no había sido dada la ley al pueblo de Israel. Sin embargo, vamos a hablar en cuanto a la ofrenda. ¿Por qué? Porque el diezmo es muestra de agradecimiento a Dios. Pero la ofrenda es una deuda que nosotros tenemos a Dios por habernos rescatado, por habernos dado trabajo, por cualquier otra cosita. El diezmo, como lo dice, prácticamente es la 10ª parte de todo lo que generamos. Y ahí es donde se tienen que aclarar muchas cosas. ¿Por qué? Porque pensamos que es dar la 10ª parte de lo que genero en la quincena. Pero también tendrías que dar el diezmo de lo que generas mensualmente. Y también el diezmo anual, porque así era como se muestra en la ley. Y se dan cuenta, prácticamente dicen, es dinero y dinero y dinero y dinero. Por eso marcamos mejor el tema de la ofrenda, porque la mayoría no diezmamos porque desconocemos cómo debemos de diezmar. Si desconocemos qué es el diezmo, lo mejor es dar la ofrenda. Ahora, aquí el apóstol Pablo, resulta que cuando se derrama el Espíritu Santo y empiezan a abrirse lugares, pues empieza a haber gastos y empieza a haber necesidad. La ofrenda nunca se utilizó para enriquecer a los apóstoles, para que el apóstol dijera en ese tiempo, ¿no? Me voy a comprar un caballo como el del centurión, bonito, blanco, para cuando llegue en el evangelio en mi caballo digan, ¡ay, viene el siervo de Dios! Y hoy podemos decirlo, voy a pedir las ofrendas para comprarme una camioneta bonita, ¿no? Como el pastor va a andar en un carrito que hay, hasta le dice a los hermanos, échenme la mano, hermanos, para empujarlo. ¿Cómo cree que el pastor va a andar así, no? Y entonces la ofrenda se pide con los siguientes propósitos, con el propósito de ayudar. Por eso dice en las escrituras, Dios ama al dador alegre. Ahora, la ofrenda, hermanas, hermanos, no siempre es dinero. No siempre es dinero. En algunas ocasiones el Señor les pedía, cuando van a levantar el tabernáculo en Éxodo, en Números me parece ser, bueno, en Éxodo, en Números o en Levítico, no me acuerdo, pero en una de esas, en unos dos libros dice que cuando van a levantar el tabernáculo, Dios le dice a Moisés, ve y dile al pueblo que necesitamos que traigan sus ofrendas para levantar el tabernáculo. Nunca les pidió un diezmo, nunca les dijo traigan esto. Y entonces Moisés le habla al pueblo y le dice, vamos a levantar el tabernáculo del Señor. Necesitamos que todos den de lo que han recibido. Salieron con grandes riquezas de Egipto, de lo que han recibido para levantar la casa del Señor. Y empezó a llegar la ofrenda, y empezó a llegar la ofrenda, y empezó a llegar la ofrenda. Llegó un momento en el que Moisés dijo, oye, ya, deténganse. Es mucho lo que están trayendo, es demasiado lo que están trayendo. Paren de dar. ¿Por qué el pueblo de Israel dio tanta ofrenda? Porque ellos sabían de dónde habían salido de Egipto. Ellos en Egipto no tenían nada, pero el Señor los saca de Egipto y los saca con riquezas, con las riquezas de Egipto. Dice que antes de salir los egipcios les dijeron, tengan, ya, váyanse, y les dieron oro, que al final de cuentas, si lo vemos de esta manera, les pertenecía al pueblo de Israel, porque ¿quién enriqueció a Egipto? José el soñador fue el que enriqueció a Egipto. Si usted ha leído el libro de Génesis, dice que en el tiempo de hambruna, José
había guardado grandes cantidades de comida y que en todo el mundo había hambre, menos en Egipto. Que cualquiera que quisiera tener comida en el mundo venía a Egipto y compraba un costalito de cebada, es un ejemplo, pero traía joyas, alhajas, plata, oro, y eso enriqueció a Egipto. ¿Quién es el que enriqueció a Egipto? José. Y José es parte y descendiente de Jacob, de la familia del pueblo de Israel. Por ende, las riquezas que tenía Egipto le pertenecían por derecho a José. Si no hubiera sido por José, nunca hubiera prosperado Egipto, sino también hubiera perecido en la hambruna de aquel tiempo. Por eso cuando salen con las riquezas que Dios les haya dicho, le robaron la bendición, porque a veces nos dicen eso los pastores, róbale la bendición y no sé qué y no sé cuándo, y no. Si la misma escritura dice, no robarás, sino es tomar lo que por derecho te pertenece. ¿Por qué? Porque eres hijo, porque eres hija de Dios. Ahora, ya el Señor nos da, y a veces nosotros nos pasa así. Antes de estar en el Señor, estábamos en el mundo. Hay dos tipos de personas. Uno, la persona que ya trabajaba y generaba una buena cantidad de dinero, y cuando llega el Señor, se topa con pared porque ahora tiene que ofrendar, ahora tiene que diezmar. Y el otro tipo de personas, es aquella que no tiene trabajo, que no tiene empleo, y entonces viene y le dice, Señor, dame un empleo, dame un trabajo, los desempleados. Y Dios les da un trabajo y le prometen a Dios, si me das un trabajo, te prometo que de lo que me paguen, lo primero te daré, y te daré tus diezmos. Y al final de cuentas se cumple el primer medio año y después pasa el medio año y ya, dejamos de dar nuestro diezmo y nunca se dieron las primicias. De hecho, el tema de hoy va a ser ese, la importancia de las primicias, pero para poder entender lo de las primicias tenemos que entender primero lo de la ofrenda, amén. Entonces el apóstol Pablo se da cuenta y dice, ¿dónde nos reuniremos? Pues empiezan a reunirse en la casa de fulano, en la casa de sultano. Por eso me gusta cómo Dios ha levantado esta congregación, porque así es como hemos empezado. Hay muchas iglesias que no empiezan si no tienen un lugar. Y si quieren un lugar, directamente ya tienen que estar rentando, y lo quieren grandes, ya con sillas, etcétera. Y nosotros empezamos pues desde cero. Está mi hermanita Zenaida sentándonos a veces hasta en los banquitos o en el suelo a veces. Y poco a poco, lo que usted ha visto, este lugar, las bancas, los instrumentos, la tele, la bocina, todo ha sido a base de cada uno de los apoyos, de las ofrendas, de la ayuda que ha surgido de ustedes, como de los que estuvieron antes de ustedes. Por ejemplo, a lo mejor usted dice, usted llegó y ya la iglesia ya estaba así, ¿no? Esto es gracias a aportaciones que dieron hermanos que usted no conoce o que no conoció y que ya no están hoy. Entonces, si lo quiere ver de esta manera, hoy estamos nosotros cosechando algo que jamás sembramos. Si no hubiera sido por las aportaciones de aquellos hermanos, de aquellas hermanas, cuando llueve no tendríamos dónde atajarnos, no tendríamos dónde sentarnos, no tendríamos dónde ver Cuarto de Guerra. Entonces, ¿qué es lo que hoy nos corresponde a nosotros? No dejar de apoyar, de ayudar a la buena obra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos quedemos siempre así, sino que el Señor al rato nos bendiga y no sé, qué es lo que a veces uno quisiera, ¿no? Un lugarcito más grande, hermano, ¿no? Hermano, que ya hubiera el atrio, porque es lo que les he dicho, ¿no? El altar un poquito más en alto. Que ya hubiera un grupo de alabanza, que ya hubiera más servidores que sirvieran de tiempo completo. Pero para eso necesitamos aprender a ofrendar. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Es decir, que era algo que el apóstol Pablo les enseñó a todas las iglesias. ¿Qué cosa? Versículo número 2. Resulta que cada vez que iban, pues iban y llevaban y decían, bueno, Pablo, hoy te traigo 8 pesos. Y por ahí otro decía, Pablito, yo mañana te doy porque no traigo ahorita. Y entonces Pablo cada vez que iba, le daban. Y entonces, ¿qué pasaba el día que Pablo no podía ir o se le complicaba? Pues, ¿qué cree? No había ofrendas, porque decían los hermanos, ¿y a quién le damos?
Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, cada primer día de la semana, que el primer día de la semana no es lunes. Nosotros pensamos que es lunes, pero no es lunes, es el día domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es el primer día en el que supuestamente las escrituras nos enseñan. Es el día que, porque el último día de la semana era el sábado, el día que se reunían, porque era el día que Dios descansó de toda su obra. Entonces se reunían el día sábado. Entonces el día lunes decía, cada uno de ustedes ponga y empiece a apartar. No lo traiga, empiécelo a apartar. Y es un ejemplo, por ejemplo, esto es, para poder también tener referencia a esto, le invito a que pueda ver la predicación que di acerca de cómo administrar el dinero, porque a veces el dinero se nos va como agua. Si al día tú dices, ya tengo mi presupuesto del día, me gasto 200 pesos, y dices, ay, Dios me bendijo, y a veces decimos, caray, tengo más dinero del que yo debía de tener, me sobró. Entonces ese dinero lo apartas. Dice, según haya prosperado. Si Dios no te multiplicó y no te, en ese momento exactamente vives al día, no hay ningún problema. No nos debemos de preocupar por guardar. Pero si Dios te está prosperando, tienes que apartarlo. Según haya prosperando, ¿cómo dice? Guardándolo. Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, cada vez que yo vaya no tenga que decirles, hoy es lunes, pues vamos a levantar ofrenda los lunes. ¿Y cuándo tenemos culto después del lunes? Ah, pues el martes también levantamos ofrenda. Y luego otra vez el viernes y otra vez el viernes levantamos ofrenda. No. Versículo número 3. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. A Jerusalén, recordemos que Jerusalén significa ciudad de paz, la ciudad del gran Dios, la casa de Dios. ¿Por qué? Porque se estaban apoyando entre los miembros de las iglesias. Algo que desafortunadamente no pasa hoy día. Y de hecho es un proyecto que quisiera poder hacer, pero no tengo. Me digo, a veces quisiera poderme multiplicar. Que le decía a mi esposa, me gustaría algún día poder abrirnos una página en Facebook, decir comunidad cristiana o algo así, y decir, por ejemplo, en esta iglesia tenemos un micrófono de más. ¿Qué iglesia necesita un micrófono? Porque a veces un micrófono ayuda mucho. Hay iglesias que tienen 2, 3 guitarras y una ni la ocupan, mejor la guitarra ahí se echa a perder. O hay veces en las que no tienen por ahí una mesa. Dice, no, pues ahí tenemos la mesa guardada. Y hay lugares como nosotros que necesitamos una mesa como para los niños. Espero que me vaya, pero no pasa. ¿Por qué? Porque hay rencillas entre nosotros, entre fulano, entre sultano, entre perengano. Siempre miramos por nuestro propio bien. Entonces, para poder cortar con esto necesitamos empezar nosotros desde cero. Desde cero. Si algún día el Señor permite que esta obra, que podemos decir que es la obra madre, al rato tiene otra hijita, una hijita, y la hijita Dios la permite nacer en Sochi, pues bueno, hay que apoyar a la iglesia de Sochi, a la iglesia que tenga más, si tiene más necesidad de esta iglesia, la iglesia de Sochi tiene que apoyarnos. Versículo número 4. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Por qué? Porque para poder manejar la economía de la iglesia, punto 1, no es fácil. Punto 2, uno tiene que saber administrar, para poder administrar la economía de la iglesia, tiene que también saber administrar su propia economía. Y a veces, hermanos, hermanas, es bien difícil, porque a veces a nosotros mismos, mientras a veces decimos, ya tengo otro ingreso. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hay veces en las que decimos, pues me voy a unir a una tanda. Y nos empezamos a unir a la tanda. Llega tu número, ya que te toca lo de tu tanda. ¿Cómo funciona lo de las tandas? ¿Sí? ¿Tu número? Llega tu número y te dan tu tanda. Y dices, ahora sí me dieron mis, no sé cuánto sea, unos 5,000, 4,000, 3,000, 1,000 pesos. Te dieron mis 1,000 pesos de tanda. Ahora sí me va a rendir. Y cuando menos nos damos cuenta, y el dinero de la tanda ya voló. ¿Y en qué me lo gasté? No sabemos ni en qué se gastó.
Y empezamos a hacer planes. El día que reciba lo de mi tanda, me voy a comprar unos tenis. ¿Te acabaste el dinero de la tanda y los tenis? Nunca se compraron. ¿Por qué? Porque no sabemos administrarnos. Si no nos sabemos administrar, ¿cómo vamos a administrar la obra de Dios? Que no es nuestra, es de Dios. ¿Usted le confiaría algo a alguien? Por ejemplo, si usted viera que yo no tengo dinero, pero aparte el poco dinero que llega me lo gasto como agua, y de repente usted dice, no tengo a quién encargarle que me guarde estos 200 pesos, ¿me los daré a mí sabiendo que yo me los puedo gastar? Que le diga, hermana, ¿qué cree? Tuve que agarrarlos. A lo mejor por una necesidad muy grande, es entendible. Pero si no es por una necesidad muy grande, ¿qué diría usted? Bueno, está bien, hermano, pues no se preocupe, pero ya no me confiaré usted su dinero a mí. Ya no. ¿Por qué? Porque me lo voy a gastar. Un ejemplo muy fácil es con los niños. Usted, si le da 20 pesos a los niños para que se lo gaste en la tienda, ¿qué cree? Los 20 pesos se van a gastar. Entonces no le da 100. ¿Por qué no le da 100 pesos a los niños? Porque los 100 pesos o los gastan o los pierden. Entonces decimos, le voy a dar lo justo. Por eso es que se necesita para esto, también la Biblia nos enseña a cómo administrarnos financieramente. Nuevamente el video ya lo tengo ahí en el canal de YouTube. Si lo quieren ver, la predicación ahí está. Si no, pues me dice y volvemos a tocar el tema de cómo administrarnos financieramente según las Escrituras. Ahora, por eso es que nosotros levantamos la ofrenda solamente una vez a la semana. Cualquiera que lo ve diría, oigan, pues qué distraídos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el día que más gente viene, lo vemos hoy, es entre semana. Por conveniencia, por inteligencia, por inercia, ¿qué día nos conviene levantar la ofrenda? Nos conviene el día que más gente viene, no el domingo. Pero decimos, nosotros no lo hacemos por conveniencia, sino lo hacemos el día estipulado por el Señor, porque el Señor es el que va a proveer. Si el Señor no provee, ¿dónde está nuestra fe? Obviamente tiene que venir la fe acompañada de las obras. Si no hay dinero, ¿qué tenemos que hacer? Mientras tengamos salud tenemos que trabajar, y lo hemos hecho aquí. Nos hemos ido a vender ropa, hemos ido a cantar al mercado, hemos ido hemos vendido chocolates, ¿verdad, hermanita Cena? ¿Para qué? Para tener ingresos. Sin esos ingresos, el cable no se podría tener, la lonita no se tendría, las cortinas no se tendrían, las luces, hasta un foco no se tendría. Entonces, para esto vamos a estarlo respaldando con más versículos. Lucas 21, versículo del 1 al 4. La pregunta es, hermano, ¿está bien ofrendar? Amén. Pero ¿cuánto debo ofrendar? Punto número 1, así como Lucas 21:1, versículo 1 de Lucas, dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Estamos hablando de que el Señor Jesús fue a una sinagoga, levantó los ojos y vio que los ricos, y eso pasa mucho, y ahorita les voy a platicar, mis hermanas, levantó y vio que los ricos ofrendaban y echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Es decir, y esto es algo que le había comentado, no me acuerdo a quién, pero les había comentado, hace falta hacer un cofrecito, que es el arca de las ofrendas, que se pone, ¿para qué? Para que si alguien siente dar una ofrenda entre semana, no la tengamos que levantar. Porque al levantar ofrenda, prácticamente estamos, se escucha feo, pero estamos obligando a que sí o sí des. ¿Por qué? Porque el día que no tienes, sabes que el próximo lunes van a levantar y tienes que llevar. Entonces también para no hacer contricto el corazón, o para no, a veces se escucha feo, pero no, al hacer eso a veces humillamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Les digo por experiencia, yo que iba a la iglesia cuando me convertí, levantaban ofrenda el lunes y no tenía yo dinero. Y me pasaban el alfolí y me decían, hermano, ¿va a ofrendar? Aunque yo hubiera querido, ¿de dónde les iba a dar si no tenía ni para mi pasaje? Entonces yo me sentía mal y decía, Señor, el día que me des un trabajo te voy a dar. Entonces dije, bueno, no doy dinero, pero le doy fuerza. Si me iba desde temprano, desde las 7 de la mañana ya estaba allá hasta las 11 de la noche.
Prácticamente me la vivía en la iglesia. Estuviera o no estuviera el pastor, yo iba a la iglesia. ¿Por qué? Porque era la casa del Señor y siempre llegaba alguien que quería una oración, alguien que quería ayuda y ahí estaba yo. Cualquier cosa que fueran a dejar a la iglesia, el pastor ya no tenía ni siquiera que preocuparse porque decía, no hay problema, ahí está Diego. Y yo decía, Señor, te estoy trabajando a ti. Entonces, por eso es que en algún momento dado vamos a hacer eso, nomás que el Señor nos bendiga, porque no sé cuánto costará una cajita, se mandará a hacer una carpintería. Pero bueno, sus ofrendas en el arca de las ofrendas, versículo número 2. Ahí voy, versículo número 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, 2 monedas. Es como si echara 2 pesos. Pero es bien tremendo. La vio. Él vio quiénes somos los que dan. Todos. Cuando damos y cuando no damos. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Y se escuchaba como raro. A ver, ¿cómo? Si ella dio 2, pues dio 5,000. ¿Cómo va a dar más? Y el Señor le dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. De lo que les sobra. Es decir, ganan 10,000 pesos. Pero en sí sus gastos solamente son 7,000. Pues esos 3,000 dicen, bueno, me voy a dar un gustito y les sobran. Y dan los 2,000. Algo que no les afecta en su economía. Y entonces, dice, ellos dieron de lo que les sobraba. Mas esta, hablando de la viuda, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y eso está bien tremendo. Porque echar todo lo que tenía, si nosotros, usted que tiene un ingreso, imagine, dar todo, y eso estamos sabiendo que tenemos el ingreso, sí o sí, cada quincena nos van a pagar, que cada mes nos van a pagar, que cada día nos van a pagar, y echamos todo lo que generamos en un mes, lo ofrendáramos, ¿cómo viviríamos? Diríamos, ay Señor, ¿por qué di todo? ¿No? Andaríamos tronándonos los dedos, difícil, decíamos, ay no, ¿por qué? Y empezaríamos, ¿por qué di todo? ¿Por qué di todo? ¿Por qué di todo? Pero ella no tenía ninguna fuente de ingresos porque era una persona pobre. Y a pesar de eso, pobre, ella confió en Dios con la misma fe de Abraham. Papá, ¿a dónde vamos? A ofrendar, a dar una ofrenda a Dios. Y el cordero, Señor, Dios proveerá. Ella tenía la misma fe de Abraham y dijo, Señor, yo no te vengo a dar para que tú me des, porque hay muchos que dicen, tú dale a Dios y el Señor te lo va a multiplicar al 10, al 100, al 1000 por 1. Ella no esperaba eso. Ella ofrendó y dijo, Señor, te doy porque te amo. Está bien tremendo. Y no te voy a dar porque si yo te amo y tú me amas, aunque yo te dé todo, no me dejarás sin comer. Lo he vivido. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, el día de ayer, nosotros teníamos apenas para comer, ¿verdad? Digo, ¿yo cómo le haremos? Le digo, pues aunque sea pintar la tortilla con grasita, le digo, para comerlo. Fuimos a visitar, y fíjese, fuimos a visitar a un enfermo, a un familiar que tenemos enfermo. No teniendo dinero, le dije, ¿sabes qué? Hay que comprar un par de fruta. Ya sabe, buscando la mejor y la más barata. Un par de papayas, las compramos. Nos vamos a ver apretadas, sí. Fuimos a ver al familiar. Y estando con el familiar, el Señor me habló y me dijo, ¿traes dinero? ¿Traes tu cartera? Y yo, sí. Dice, bueno, ¿cuál es tu billete más grande? Señor, pues 500 pesos, pero es mi único billete, Señor. Es para mi semana, Señor. Y me dijo, bueno, pues dalo. Digo, pero ¿por qué? Dice, porque él está enfermo, tú tienes fuerzas. Tú el dinero puedes trabajar. Puedes ir a hacer mandados y vas a trabajar. Y eso te va a traer la economía para que no te falte para comer. Pero él no puede trabajar. Él no puede trabajar. Él no puede ni siquiera ir al baño. No puede trabajar. Él necesita ayuda.
Y pues doy gracias a Dios que el Señor me ha ayudado a ya no ser, ¿cómo se dice? Exactamente. Que bueno, Señor, se va a enojar mi esposa, pero bueno. Fui y le dije, mire, acá está. Que Señor, pues yo confío en usted, lo doy con alegría, no es como de que Señor, no con alegría, porque soy testigo de que el Señor es fiel. Y bueno, y nos dijo, no se vayan, pasen a comer. Dije, no, pues si no tienen, y nos dio una piececita, una piernita de pollo rostizado, ¿verdad? Una piernita de pollo rostizado. Bueno, me creerá que con la pura piernita me llené. Esto está tremendo, hermanos, porque soy de buen comer, de buen diente. Y luego yo, hermanos. Y digo, Señor, gracias porque quedé satisfecho. Mi esposa quedó satisfecha, mi hijo también. Pues ya por la comida ni nos preocupamos. Ya con esto aguantamos hasta mañana, hasta hoy. Fuimos al servicio y ustedes vieron, mis hermanas. La hermana Mari dijo, y me dio, ¿ustedes vieron lo que me dio? Dije, bueno, pues, gloria al Rey. Ya en la noche estaba con que no comí mucho. Y decía, bueno, Señor, usted me bendijo. Usted me bendijo porque a lo mejor lo que hoy comí supera lo que yo di. Y lo he dado allá y también lo he dado acá. Por ejemplo, ahorita traigo mi ofrenda. Le voy a decir, no tengo dinero, pero digo, Señor, yo te doy mi ofrenda. Que sea yo decir, Señor, yo te doy. Pero Señor, yo soy si lo quieren ver, yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el predicador. ¿Por qué voy a ofrendar yo, Señor? Pero yo digo, no, yo sé que no lo hago para ustedes, sino digo, Señor, yo estoy agradecido porque no me ha faltado. Y aquí traigo mi ofrenda. Y si usted lo ve cuando pasa el alfolí, ya está la ofrenda y la primera ofrenda es la mía. ¿Por qué? Porque sé que el Señor me va a sustentar. Se los digo porque en primero está, ahí está en los versículos bíblicos, y dice, echaba ahí 2 blancas, versículo 4, porque todos aquellos echaron de las ofrendas que Dios de lo que les sobra, mas esta echó de su pobreza todo el sustento que ella tenía. Y es bien difícil porque usted que tiene hijos, que tiene hijas, me entenderá que a veces preferimos nosotros los padres no comer, pero que coman ellos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nosotros preferimos que coman nuestros hijos? Porque al final de cuentas nosotros es nuestro deber proveerle a ellos. Ahora, ¿nuestros hijos trabajan? ¿Pero tienen qué? Exactamente, así como nosotros vemos por nuestros hijos, si el Señor, nuestro Padre, realmente es nuestro Padre y le obedecemos, y Él nos ha adoptado como nuestros hijos, no nos va a dejar sin comer. A veces nos va a dar de comer hasta lo que no nos gusta, mis hermanas. Se lo digo porque a veces no hemos tenido para comer cuando fuimos a Tamaulipas y una hermana llegó y nos dijo, les traje un poco de sardina y atún. ¿Sí les gusta, hermanos? Y yo, santo, pues sí, hermana, amén, gloria a Dios. Pues ahí estaba la bendición, ¿no? Y el Señor, ¿cómo el Señor te da y te vas a poner? Dice un dicho, ¿no? El limosnero y con garrote. Limonero y con garrote. No, eso es lo que debemos de aprender a conocer del Señor. Ahora vamos a seguir respaldando esto porque esto es bastante. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 43. ¿Cuánto tengo que ofrendar? Yo sí quisiera que incentivarles lo más que puedan, no para enriquecer a nadie, se los digo, no para enriquecer a nadie, pero darlo, como ella lo dijo, lo más que puedan. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a ver la gloria de Dios. Hechos capítulo 2 verso 43 al 47. Pero igual, si usted lo va a hacer, usted va a ofrendar o va a diezmar, nuevamente hágalo por convicción. No lo haga porque se lo digo yo, hágalo por amor a Dios. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos sin amor y lo hacemos por obligación, y esa obligación nos conlleva a nosotros a preguntarnos, ¿y qué hace el pastor con las ofrendas? ¿Y qué hace el hermano con las ofrendas? Yo la otra vez le di 500 pesos. Pues ¿qué hizo con las ofrendas? ¿Por qué no vemos que así como puso luces acá, por qué no las pone allá, hermanos? No, es un ejemplo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estamos dando nuestro dinero, pero a pesar de que lo tenga alguien más, seguimos pensando que es nuestro, no lo estamos dando con amor. Por eso también se necesita Dios necesita de líderes, de personas que sean amadores del dinero, porque es la raíz de todos los males, el amor al dinero.
Y el ejemplo más claro es este. A lo mejor usted va a decir, hermano, yo di 500, di 1000 pesos de ofrenda. Hermano, no puede ser. Usted trae hasta un traje último modelo. Cada 8 días trae zapatos nuevos, hermano. Mira nomás su corte, siempre el cabello cortadito. Hasta huele bien rico su perfume. Y que yo les diga, es de no sé, una marca de perfumes, mis hermanas, ustedes que saben. Buena. Jafra. De Jafra. Ay, qué rico el hermano. Ay, el hermano, ¿no? Sí. No tiene para comprar unas Biblias el hermano para darlas, pero mire, lo anda siempre bien trajeadito. No, yo les he dicho, hemos procurado y ustedes lo han visto. Yo creo que hasta a veces, ¿no? Dirán, el hermano no tiene para unos tenis. Y le digo, a lo mejor sí los he tenido, pero el Señor me ha enseñado a dar. Si mis tenis todavía me sirven, ¿para qué me compro otros? Y así lo ha visto mi esposa. Yo creo que cuando empezamos a ser novios, ahora que ya vivimos, pues ha aprendido lo que es la austeridad, ¿no? Yo creo. El no tener, el depender, el a veces decir, oiga, ¿será que me regalan un taco? Es bien difícil y parece estar limosneando, pero eso nos ayuda mucho a quebrantar el orgullo, hermanos. Nos ayuda bastante, porque a veces preferimos no comer, pero no vamos a andar pidiendo un taco. Y eso ha enseñado también a Dieguito. Dieguito cuando nació, es más, todavía a veces él lo ve, no, es mío, todavía. Pero ya no es, ¿por qué? Porque la otra vez, por ejemplo, él ve así a los niños y él, le compramos algo y él quiere dar. Otra vez fuimos a la tienda, le compré 2 gelatinitas. Le digo, una para ahorita para tu desayuno y uno para la tarde. Y vi otro niño que llegó, que es el niño de la muchacha de la tortillería. Y se acercó con el niño y le dijo, ten. Y le dio la gelatina al bebé. Dice el bebé. Le digo, sí, le digo, qué bueno. Dice la señora, gracias. Le digo, no, pues gracias a Dios, sí. Pues el niño fue el que dio. Los niños ven lo que nosotros hacemos. El ejemplo que nosotros estamos dando es lo que ellos, y entonces ellos son los que aprenden y dicen, bueno, si mis papás son así, pues yo también tengo que aprender a dar. Si nuestros hijos son envidiosos, ¿qué cree? Porque hay que admitir, y a veces es cuestión de vernos en el espejo y decir, a veces me cuesta dar, a veces me cuesta ayudar. Y un ejemplo muy claro es el siguiente. Por ejemplo, mis hermanitas con el maquillaje, o no sé, al menos porque así me ha tocado con otras hermanas que he conocido, que tenían su maquillaje y sus hijos llegaban con el lápiz labial, lo agarraban como plumón a pintar y las hermanas se enojaban. ¡Ah, mi maquillaje! Que no sé qué, no sé cuándo. ¿Se puede comprar? Sí. Y a veces decimos, esto es mío, y empiezan hasta a apartar. Hay matrimonios que literal, la mujer dice, aquí tengo mi dinero y aquí está el dinero del gasto. ¿Este dinero para qué? Esto es para mí. Esto es para comprarme, si yo quiero comprar algo, porque tú no me compras. Bueno, también ahí está mal el hombre, pero bueno, esa es economía en el matrimonio, que más adelante hablaremos de eso, amén. ¿Cuánto tengo que ofrendar? Y ahí es donde realmente nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Todos predican a Jesús, todos quieren predicar el evangelio, pero nadie lo quiere hacer. Y la pregunta es esta: si el Señor viniera, es más, otro ejemplo, el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo anduviera aún como hoy día predicando y llegara a esta iglesia, aquí, olvidemos de todos los demás, ¿qué diría el apóstol? Diría, qué bueno, están haciendo las cosas bien. O dirían, no, así no es como debe ser. Y estamos hablando de este lugar. Ahora imagine a esos lugares donde tienen hasta luces, ¿no? No sé si los ha visto a veces en internet, que hasta luces, ¿no? Andan cantando como sus conciertos cristianos. Luces, hasta humo, y esto que el otro, las sillas hasta acolchonaditas, ¿no? Así. Por allá la cafetería, que tienen hambre, van a la cafetería, en la cafetería y todo. Imagínense, entraría el apóstol Pablo y ¿qué diría? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y van a decir, no, pues es la casa del rey. ¿Esta es la casa del rey? Y de repente ver que todos van trajeados y él llega y nadie los saluda. Y a mí me ha tocado ver iglesias, es más, en la iglesia en la que yo nací, entraban en el culto el domingo, llegó a entrar una vez un borrachito. Yo dije, pues hay que ayudarle, y el pastor me dijo, no, sácalo.
Le digo, yo no conocía y dije, bueno, pues lo que diga el pastor está bien, sácalo. Es más, y el ejemplo está claro, si te llegara un borrachito, yo le diría, hermanito, un favor, hágame el favor de acompañar al hermano para allá afuera. Bueno, ahorita porque ya dice el hermano, no, pero la mayoría de hermanos no son así. Obedecen lo que dice el pastor, y más los servidores, porque si no hacen lo que dice el pastor, ¿quién cree que les va a quitar el cargo? El pastor. Recuerde, lo que Dios da, Dios jamás quita, pero lo que da el hombre sí te lo quita. Entonces, hermano, sáquelo. Yo, pues bueno, yo no tenía pocos meses de conocer el evangelio, pues ya lo acompañé allá afuera, me puse a hablar con él. Tuve que meterme porque ya empezó otra vez el culto. Pero ahora que ha pasado el tiempo y que he conocido, ustedes lo hemos visto acá, han venido, han entrado borrachitos, nos ha tocado predicarle a personas que uno dice, pues, ¿qué onda, no? ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, de las personas que necesitan más de la palabra de Dios. Ahora, para esto se requiere lo siguiente: sobrevino temor a toda persona. Algo que hoy falta en la mayoría de iglesias: temor a Dios. No hay temor a Dios, no lo hay. Porque si realmente hubiera temor a Dios, ¿por qué tratan a las personas que ofrendan grandes cantidades? Las tratan bien. Hasta dicen, la hermana, por ejemplo, supongamos que la hermana Yasmín es la que siempre ofrenda 15,000 pesos, ¿no? Al mes. Gracias a ella fue la que dio el terreno, es un ejemplo, ¿no? Para construir la iglesia. Y a ella la trato mejor, a ella la ayudo, hermanita, no quiere abrir el servicio. Y de repente llega mi esposita, es un ejemplo, ¿no? La hermana Luisa, y llega así, toda hasta descalza, ¿no? Es un ejemplo. Y a ella le digo, hermanita, siéntese acá, allá por allá, hermanita, usted allá atrás, allá atrás. ¿No? ¿Se nota la diferencia? Sí. El mismo apóstol Santiago dice, no hagan diferencia entre ricos y pobres. Si los ricos son los que nos encierran, los ricos son los que nos persiguen, y a ellos les dan preferencia, bueno, pues que están mal. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, versículo número 44. Todos los que habían creído estaban juntos, todos, y tenían en común todas las cosas, versículo número 45. Y vendían, ay Señor, no, bórrenlo eso de las escrituras, eso no debe de estar en la Biblia. ¿Cómo cree que voy a vender mi casa, hermano? Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, con el fin de que a nadie le falte y a nadie le sobre. Y a veces, hermanas, hermanos, en la iglesia no pasa así. A veces estamos más preocupados por, ya llevo 20,000 pesos en la cuenta del banco. Ya llevo 15, llevo 60,000, ya voy a dar el enganche para un terreno. Es un ejemplo. Y andamos preocupados por cuánto vamos generando en el banco, cuánto vamos guardando. Mientras tanto, en la iglesia hay quienes padecen hambre. Hay quienes a veces andan sufriendo diciendo, tuve que pedir prestado, hermano, porque no tenía para la fórmula de mi hijo. ¿Y sabe qué va a pasar el Señor? Si realmente amamos al Señor, el Señor va a decir, ¿sabes qué? ¿Piensas que es mucho dinero lo que estás juntando? ¿Llevas qué, 80,000 pesos en el banco? Sí, Señor. Vale, enfermedad. Para que aprendas a dar. Te vas a quedar sin un solo peso. Y te decimos, Señor, ¿por qué me enferme? No, pues ¿por qué? No, pues aprende a aceptar de Dios lo bueno como lo malo. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esto es bien tremendo, ¿por qué? Porque a veces cuando hemos ofrendado, volvemos al mismo. Damos que los 10, que los 20, 30 pesos. Y yo, cuando yo pasaba el alfolí y me lo pasan y decía, no tengo nada. Cuando tenía un peso, pues el peso, y era todo mi peso que tenía. Y le dije, Señor, el día que trabaje, te voy a dar. El Señor me dio un trabajo. Para mí, que no ganaba nada, me empezaron a pagar 7,000 pesos al mes. Para mí era harto. Pero yo le dije, Señor, lo que prometí, te lo cumplo. Mi primer sueldo, así, Señor, íntegro, te lo voy a dar. Y literalmente, mi primer sueldo, así conforme lo recibí, fui, me lo depositaron, lo retiré, llegué, lo metí porque nos daban un sobre,
Lo metí en el sobre y lo di. Hice como si hubiera perdido el dinero. Y a veces nos pasa así. ¿Cuántos no hemos perdido dinero? Hice como si perdiera el dinero, o sea, no en cuanto a que me dolió, sino ni lo tengo. Y ahí me ve, yo ya tenía trabajando un mes y ahí me ve pidiendo prestado para mis pasajes. Ahí me vi pidiendo, caminando. Y decían, pues no, ya trabajas, Diego. Sí. Y entonces no les decía, es que no, porque también no quería que dijeran, el hermano Diego, porque a veces lo decía y cualquiera una vez lo dije. No, pues mi primer sueldo lo di íntegro, mis primicias. Y me dijeron, pues qué tonto eres. Yo era un hermano de la iglesia. Dije, bueno, pues está bien. El mismo pastor me dijo, es que hubieras guardado un poco para ti. Dije, bueno. ¿Qué pasó después? El Señor desde ese entonces no me ha dejado sin un quinto. Sin un quinto. A veces me llegaba la bendición por medio de un hermano, una hermana que me bendecía y me decía, hermano, haz de cuenta que es un billetito. Y era de lo que sea, hermanos. Puede ser de 20. Lo máximo que me llegaron a dar los hermanos eran 200 pesos. Y me decían, hermano, bendiciones. Y me hacían así. Dios le bendiga. Y me lo daban y yo. Las primeras veces pues era como de que no, hermana, no. Pero después aprendí que no era la hermana, era Dios bendiciéndote a través de la hermana. Y si no lo acepta uno, yo ya me estoy comprometiendo al Señor porque es de parte de Dios. Es como si yo le dijera, Señor, no quiero. Y entonces, a partir de entonces, siempre todo lo que he trabajado le he guardado al Señor. Cuando empecé a monetizar YouTube, hice lo mismo. Esta mi hermana Ceneda de testigo, ¿no? Que yo nomás estoy esperando que me paguen mi primer depósito de YouTube. Y así íntegro lo di. Y fui y lo di. Bueno, vine. Íntegro lo di. Y pues bueno, versículo número 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Ojo, aparte de ofrendar, no porque yo ofrendara, no porque yo diera todo, significaba y decía, bueno, pues yo ya ofrendé, ¿para qué voy? Porque a veces pensamos así, pues yo ya ofrendé el domingo, ya para qué voy entre semana. No, perseverando cada uno unánimes cada día en el templo. A pesar de que el Señor ya me había dado mi trabajo, a pesar de que yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 5, mi horario era reducido, pero yo me echaba a correr, llegaba a la iglesia así, hermanas, bañado en sudor. ¿Por qué? Porque venía al culto. Y no hubo culto en el que no faltara, aún trabajando o aún sin trabajar. Y partiendo el pan en las casas, algo que no se practica en la mayoría de iglesias, más en esta zona. Porque en provincia, ya lo platicamos con hermano Fidencio, en provincia sí pasa. Van y se hacen los cultos en las casas de las personas. Pero aquí es muy difícil que hagan los cultos. Se los digo por experiencia. Es muy difícil. Siempre todo en la iglesia. Siempre todo en la iglesia, en la congregación. Comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Y lo hemos experimentado nosotros. El ejemplo más claro es ayer. Con alegría, sencillez de corazón. Pero cuando no pasa así, hermanos, se los digo, a veces se pelea para ver quién da mejor comida en las casas. Pues si la hermana dio chilaquiles, yo voy a dar unas hamburguesas. Ya se andaban ahí peleando por las hamburguesas. Y tampoco podemos estar expensas a eso. Amén. Versículo número 47. Alabando a Dios, qué tremendo. Y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué no llega más gente, Señor? Pues ¿por qué? Pues ni unánimes están. Ni unánimes están los que habían de ser salvos. Les voy a dar, les voy a dar una cita bíblica, esta lo leen en la casa, de favor, que es toda segunda de Corintios capítulo 9. Todo el capítulo 9 habla acerca de la ofrenda. Todo el capítulo 9 habla acerca de las ofrendas. Las ofrendas, en resumen, dice el apóstol Pablo, es un don de Dios. El dar, el ser dadivosos, es un don de Dios. En este capítulo usted va a encontrar que dice, Dios le da pan al que come y semilla al que siembra. En este capítulo usted va a encontrar
usted va a encontrar que Dios ama al dador alegre. Cuando uno dé con alegría, de corazón. Y ya lo anotó, 2 Corintios capítulo 9. Ahora, Hechos capítulo 2, capítulo 4, es que estoy viendo la pantalla. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Está hermoso. Y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo número 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo número 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que habían heredado un terreno, todos los que tenían casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, que no le falta. Es decir, si a mí me dieron, yo heredé un gran terreno y nada más mi único heredero es Diego, ¿qué es lo que necesita mi hijo? Una casa, nada más con un techo. ¿Para qué quiere más? Nada más. Todo lo demás, ¿qué voy a hacer? Lo que se hacía en ese tiempo, lo vendían y decían, Pablo, Juan, Pedro, ¿tienen dónde reunirse? No, miren, quiero dar este terrenito, aquí está. Para que lo ocupen, qué mejor inversión que de lo que nos han heredado nuestros padres sea para la obra de Dios. Qué tremendo. Eso está hermoso. Y si no, bueno, lo voy a vender porque a lo mejor ya tienen un terreno, ya la iglesia tiene un terreno, un templo, está bonito, bueno, lo vendo para las necesidades que se necesiten. Vaya redundancia. Y traían el precio de lo vendido. Versículo 35, terminamos. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Los apóstoles, vuelvo a repetir, no andaban en carruajes. Ellos mismos, a veces el apóstol Pablo dice, andamos mal comidos, mal vestidos. Pero Pablo levanta las ofrendas de no sé cuántas iglesias. Sí, pero las ofrendas ni siquiera son para mí, son para los necesitados. Y también para que la misma obra pues no falte. También para que la misma obra no falte. Ahora, si hay hermanos sirviendo, aquí pues el niño no ha levantado así alguien que trabaja a tiempo completo. Si hay alguien sirviendo, dice la escritura, el que trabaja para el evangelio merece vivir del evangelio. Pues bueno, se le da una ayudita. Obviamente no va a ser ni siquiera un sueldo mínimo. El sueldo mínimo hoy aquí son de ¿qué? 5,000 pesos, ¿no? Al mes, creo. Bueno, no van a ser 5,000. Es simplemente para que no diga me falta para comer, no. Va a tener para la comida. Estoy hablándole de a lo mejor que será 500 pesos a la semana, dependiendo también cuán dadivoso sea el corazón de las hermanas y los hermanos que ofrendan. Entonces, vamos a ir dejando este tema por acá porque ya poder explicar todo 2 Corintios 9 nos va a llevar más tiempo. Entonces, esa es la manera correcta en la que debemos de ofrendar. Punto 1, de todo corazón, con alegría, sencillez y sin vanagloria. ¿Cuánto debe ofrendar? Lo más que se pueda, no lo que le sobre, sino lo más que se pueda, siempre y cuando sea con alegría. Y si usted a veces porque a veces no estamos acostumbrados a dar, decimos, aquí traigo un billetito, y lo ve en los ojos y dice, ay Señor, es que me va a doler Señor, con esto me puedo comprar, y empezamos a imaginarnos, con esto me puedo comprar la recarga de mi celular, me puedo comprar, pero si ya te lo habías propuesto en tu corazón, no permitas que Satanás te confunda por medio de la vista. Recuerde, ¿cómo engañó a Eva? Por medio de la vista. Eva vio que a sus ojos la manzana, bueno, no era manzana, pero el fruto. A sus ojos vio que el fruto era codiciable. Si nunca lo hubiera visto, nunca había pecado. Por eso el Señor dice, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la mano izquierda. Que lo vas a dar, mira, tú da como, a final de cuentas, aunque diéramos 100,000 pesos, aunque diéramos 1,000,000 de pesos, ante el Señor que es el dueño del oro y la plata, no es nada. Señor, vengo a dejarte mi humilde ofrenda, Señor, de todo corazón. Son 7 pesos.
Ah, el Señor ya te bendijo, ahora son 100 pesos. Por ejemplo, ahora que andan ahí regalando dinero, ¿no? Esos que lleve el boletito, que no sé qué, que no sé cuál. A veces nos lo sacamos, es un ejemplo. O nos va bien, nos encontramos. Ah, y ese dinero, ya me lo gané. Ah, pero de ahí se te olvida darle al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Señor, de todo corazón te doy esto, porque al final de cuentas lo que te doy para ti, Señor, no es nada, pero para la obra espero que sea de gran importancia. Y sí, sí es de gran importancia. Amén. Muy bien, cierre sus ojitos, vamos a hablar con el Señor y ya posteriormente estaremos dando el complemento de lo que es primicias, diezmos, etcétera. Amén. Y si es necesario volver a tocar el tema de educación financiera o administración financiera, lo volvemos a tocar. Amén. Cierre sus ojitos y vamos a hablar con el Todopoderoso y a darle las gracias. Y en esta hora, antes de empezar a orar, le voy a pedir que ahí donde esté usted, en su puño, así ciérrelo, el puño dominante. Y no tiene ahorita usted nada, pero por fe, el Señor nos va a dar, nos va a proveer en nuestra casa, en nuestro hogar, para que no nos haga falta. Por eso yo siempre oro en las casas. Digo, Señor, que no le falte nada a mi hermano, no le falte el agua, no le falte el pan, ni le falte el techo. Que no nos falte eso. Teniendo eso, a veces todo lo demás, seamos sinceros, es pura vanagloria. Queremos el arreglito, pero el arreglito lo necesitamos. A veces se ve bonito, hermano, sí, pero si usted va a la calle, una persona que vive en la calle no va a andar buscando un arreglito, va a buscar un taco, amén. Entonces ahí ponga su puñito así, ciérrelo. Y vamos a orar para que no nos falte en nuestra casa, para que no nos falte en nuestra economía, para que el Señor sea el que nos esté prosperando en nuestras necesidades. Si el Señor está a darnos una gran bendición económica, es para que bendigamos a más personas o bendigamos más. Y también para que el Señor bendiga a aquellos que no lo tienen. A aquellos que no lo tienen. Porque hoy nosotros tenemos para comer, hermanas. Pero cuando no tenemos, cómo sufre uno. Ahí cierre sus ojitos y vamos a hablar con el Señor. Padre mío, en esta hora, Señor, te pongo este puño que está vacío, Señor. Pero por fe, Dios mío, por fe yo creo que en este puño me vas a dar una moneda. Así como le dijiste a Pedro que fuera a traer la moneda para pagar los impuestos. Aquí, Señor, yo creo que por fe usted me va a dar me va a dar la moneda en mi puño, Señor. Y esa moneda me va a rendir en mi economía, en mi familia, en mis necesidades, en mis medicinas, en el pago de mis servicios, y no me hará falta, Señor, nada de lo necesario. Lo dijiste tú en la oración.